Marx inaugura el continente historia. Con esta breve introducción voy a dar una breve reseña a los dos profesores y a la profesora Graciela que están acá presentes, empezando primero por Graciela Mora Padilla. Ella es una socióloga, feminista, socialista y profesora de acá de sociales. Imparte actualmente el curso de metodologías cualitativas de la investigación social. Por su parte tenemos al profesor Roberto Ayala. Él es profesor acá de sociología. Él da cursos de teoría social, epistemología y sociedad, desarrollo y Estado. Él además ha escrito un libro llamado Marxismo y Globalización Capitalista y diversos artículos que pueden buscar por la web, claramente. Por último tenemos al profesor César Villegas. Es profesor de trabajo social y él tiene una maestría en lo que es sociología que sacó recientemente. Para iniciar le voy a dar la palabra a Graciela Mora Padilla y espero que sea una gratificante conversación la que tengamos hoy acá. Gracias. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes acá esta tarde. Primeramente sí le doy gracias a la asociación y a la escuela por la invitación. Acá yo sí quiero recalcar la apertura que se le da a una mujer a hablar acá, visibilizando un poco los debates marxistas y el papel que tenemos en estos debates. Y es muy poco común en los últimos tiempos ver mujeres en este tipo de conversatorios, porque marxistas, mujeres sí hay, mujeres marxistas, y esa es la importancia, ¿verdad?, que me parece a mí en esta tarde que sí recalcar acá. Además de que se toma en cuenta mi experiencia como socióloga y también la experiencia acumulada como políticamente, como militante también, durante mi vida universitaria, mi participación en el movimiento estudiantil y ahora como docente acá en la Universidad de Costa Rica. Bueno, para iniciar, quiero hacer lectura de una cita textualmente de Marx. Me enmarco mucho en la correspondencia que él realiza con Engels y con otras personas en su discusión sobre el socialismo. Y hago la lectura de: durante casi 40 años hemos insistido en que la lucha de clases es la fuerza motriz esencial de la historia, y en particular que la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado es la máxima palanca de la revolución social moderna. Por ello nos es imposible colaborar con gente que desea desterrar del movimiento esta lucha de clases. Cuando se constituyó la Internacional, formulamos expresamente el grito de combate: la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma. Por ello no podemos colaborar con personas que dicen que los obreros son demasiado incultos para poder emanciparse por su cuenta y que deben ser liberados por los filántropos burgueses y pequeños burgueses. Esto lo escribe el 18 de septiembre de 1879. Ok, en el marco del bicentenario del nacimiento de Marx, se hace necesario profundizar en el Marx científico-social y no quedarnos solamente en una mirada el del marxismo ortodoxo, que viene a ser una lectura textual en sus postulaciones, contradiciendo la misma naturaleza del marxismo, que es donde reconoce la experiencia como el fundamento de su tesis. Se reconoce su aporte teórico como una de las grandes contribuciones para entender las relaciones tanto sociales, políticas y económicas, pero esa genialidad, como lo caracterizaba Engels, que era su amigo, compañero en este trayecto, se refleja también en el aporte por buscar esa interpretación de la existencia misma y de cómo buscar la transformación social. Marx, en su estudio de la filosofía en general y específicamente en Hegel, encuentra la importancia de la dialéctica y el valor de esta en la lucha de clases. Y en ese acercamiento a la filosofía es donde concluye que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos,
pero de lo que se trata es de transformarlo. En sus correspondencias, ya sea con Engels u otras personas, mantenía una discusión sobre la dialéctica y su crítica al materialismo idealista. Marx caracterizaba el método planteado en la lógica de Hegel como un aporte de gran utilidad, pero que en este mismo podía estar envuelto en el misticismo, en tanto que su principio lógico para Marx fundamental es la correspondencia del pensamiento con las realidades. Hago hincapié en la crítica fuerte que le realizaba Marx en sus discusiones con Proudhon al escrito Sistema de las Contradicciones Económicas, o conocido como la filosofía también de la miseria, de Proudhon, a partir de su obra que él llama la miseria de la filosofía, que es lo que lo llama Marx. Y por ciertas correspondencias también es que realizaba Marx principalmente con Anne Cohn el 28 de diciembre de 1946, señalando que Proudhon hereda este misticismo de Hegel. Y Marx señala que el señor Proudhon, cito a Marx, el señor Proudhon, economista, ha sabido ver muy bien que los hombres, pero yo lo voy a llamar personas, hacen el paño, el lienzo, la seda, en el marco de relaciones de producción determinadas. Pero lo que no ha sabido ver es que las relaciones sociales determinadas son producidas por las personas, lo mismo que el lienzo, el lino, etc. Las relaciones sociales están íntimamente vinculadas, las personas cambian, vinculadas a las fuerzas productivas, Al adquirir nuevas fuerzas productivas, las personas cambian de modo de producción. Y al cambiar el modo de producción, la manera de ganarse la vida, cambian todas sus relaciones sociales. El molino, movido a brazo, nos da la sociedad de los señores feudales. El molino de vapor, la sociedad de los capitalistas industriales. Las personas, al establecer las relaciones sociales con arreglo al desarrollo de su producción material, crean también los principios, las ideas y las categorías conforme a sus relaciones sociales. Eso lo menciona Marx en su libro sobre la miseria de la filosofía, en crítica a lo que planteaba Proudhon. Para Marx, las categorías o ideas, esto lo menciono, son productos históricos y transitorios. Como lo decía en su correspondencia a Anne Cohn, Proudhon las creía más eternas que las relaciones sociales. Y lo que se habla es que las relaciones sociales son las que van en tema histórico, se plantea desde una parte histórica y transitoria. Es cuando Marx problematiza la utilización de estas categorías desde la metafísica o de forma lógica. Y en realidad las categorías responden a una relación social. Son dialécticas e históricas temporales. La idea o la abstracción no explican la relación social en diferentes épocas de la historia. Es lo que se refiere Marx. Entendemos que para Marx analizar era tomar una parte del conjunto total, siempre y cuando se tenga la totalidad presente implícitamente. Es ir de lo abstracto a lo concreto, no creyendo en una totalidad cerrada, sino más bien abierta, en constante movimiento. Marx desarrolla conceptos y categorías que se expresan desde lo abstracto a lo complejo. ¿Cuáles categorías? Y es donde mencionamos el primer capítulo del Capital, que parte de la relación económica más simple y la unidad más simple, la mercancía. Además analiza los dos implícitos que se relacionan entre sí, que es el valor del uso y el valor de cambio. Y Marx parte de la mercancía porque conocía el capitalismo en su conjunto y también reconocía la conexión dialéctica entre el elemento y su totalidad.
Y según un marxista, Karel Kosik, en su texto sobre la dialéctica, solo mencionaba que la demostración de que las categorías económicas son formas históricas de la objetividad del ser humano, del griego yo, el verdadero del hombre, y que como productos de la praxis histórica pueden ser superadas únicamente por la actividad práctica. Indica los límites de la filosofía y en el punto en que se inicia la actividad revolucionaria. Y es donde hablamos que las categorías económicas, entonces, recalco, son producto de las praxis histórica, de la praxis histórica. Entonces, aquí es donde, por otro lado, el marxismo se ha llegado a conocer como una filosofía de la praxis. La totalidad es conformada por la teoría y la práctica, y a esto es lo que se le da énfasis a la clase y organización. La noción de praxis no se basa en una concepción idealista de producción y de práctica meramente espiritual, porque esto es el mejor estilo del idealismo alemán, sino es donde las personas se construyen socialmente a sí mismos en la historia, como una práctica que por un lado transforma la naturaleza material y por otra genera las condiciones de producción de los propios humanos. Ahora bien, precisado esto, recalcamos un elemento importante en el marxismo, que es la praxis revolucionaria, donde se recalca la cita del inicio: la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma. Es decir, la interpretación coherente y unitaria de las realidades en las que estamos inmersos debe conllevar a la organización de la clase trabajadora y diferentes sectores sociales para la revolución. Para Marx, el sujeto de cambio social es la clase trabajadora, y la lucha es contra las alianzas de las clases dominantes, y eso requiere organización. Marx, como integrante del comité central en su momento en Londres de la Liga de los Comunistas, encontramos una minuta de una reunión realizada el 15 de septiembre de 1850, donde recalcaba la importancia de la clase. Y aquí es donde él polemizó ciertas actitudes que llamadas de socialistas, que sustituían a la clase trabajadora como sujeto de esa revolución. Y es lo que me interesa recalcar acá. Él, cito textualmente: la minoría reemplaza el punto de vista de la crítica por el dogmatismo y el materialismo por el idealismo. Considera la voluntad pura como la fuerza motriz de la revolución, en lugar de las condiciones reales, materiales. Igual que los demócratas, ustedes sustituyen el proceso revolucionario por frases revolucionarias, mencionaba Marx en esa minuta del 15 de septiembre de 1850. Todo este movimiento Marx lo llamó un movimiento burgués, democrático, filantrópico. Y pues su crítica fuerte a la democracia burguesa, pues mencionaba el mismo Marx que esto señala una incapacidad de la clase trabajadora de lograr por sí misma su propia emancipación, proponiendo este movimiento que para lograrla debía de ponerse bajo dirección de los burgueses cultos y pudientes. Esto lo tomo de la carta realizada por Marx y Engels a Bebel, Bright y otros, en 18 de septiembre de 1879. Marx reconocía y señalaba como sujeto de transformación a la clase trabajadora en organización y defendía la independencia de clase. Marx no solo llegó a entender y analizar la economía, política y su organicidad, también entendió que la organización de los trabajadores y trabajadoras debía extenderse internacionalmente. Es cuando vemos un Marx no solamente de ciencia, sino en este caso de partido, no solamente participando en elecciones. Para Marx era importancia la denuncia que se debía hacer ante la democracia burguesa, y la lucha por causas sociales también debía ser necesaria bajo la movilización. Siendo así, cito, la lucha de clases, la fuerza motriz esencial de la historia, recalcando que el núcleo central de la experiencia y el aprendizaje es la lucha misma, donde se obtienen las herramientas políticas para la búsqueda de lo Marx y Engels llama socialismo.
Aquí recalco que él sí era muy importante lo que es la experiencia y el aprendizaje dentro de esa experiencia. A modo de referencia histórica, bueno, se me hace necesario contextualizar estas categorías marxistas en un análisis contemporáneo e inmediato para dar cuentas de una vigencia del análisis marxista, que es tal como lo que quería el conversatorio, y es donde me sitúo en el marco de un antes y un después. Como en su momento, discursos neoliberales, y podríamos llamar hasta progresistas, porque estos no hacen ruptura con las políticas neoliberales, expresaban manipulación por medio de falacias enmarcadas en una crisis económica y social y presentaban el tratado como una única posibilidad para evitar la crisis, exigiendo a la clase trabajadora depositar toda esa confianza a sus mecanismos. Y además generaban promesas, ¿verdad?, en condiciones materiales con la aprobación del TLC. Ahora bien, 11 años después, el discurso de la crisis ha persistido como una herramienta para justificar el mancillar de la clase trabajadora y otros sectores más excluidos socialmente, cobrándoles la crisis a los sectores que evidentemente no la provocó, y ni qué decir de las promesas no cumplidas, del discurso de una mejora sustancial de las condiciones materiales que la derecha prometió a nivel discursivo con el TLC. Y esto estamos hablando que hasta en tema de desempleo, en su tiempo, hasta el momento lo que ha ido es en aumento, afectando, bueno, en este caso principalmente a las mujeres, cual ha sido como donde se ha dado aumento en la tasa de desempleo. Entonces aquí vemos donde se denota la permanencia de una lucha de clases. Dando continuidad a este análisis histórico, se me hace obligatorio también resaltar el papel fundamental del feminismo en los análisis marxistas contemporáneos, como otra muestra de su vigencia. Desde el feminismo socialista se recalca la organización de las mujeres, capaz de luchar por conquistar nuestras reivindicaciones y también cuestionar todas las relaciones de opresión y explotación. Cuestionamos no solo tal o cual aspecto de la situación de las mujeres, sino todas las relaciones capitalistas patriarcales. Y en esto lo enmarco desde el papel de las mujeres. Cuando hablamos en el trabajo doméstico no remunerado y en el cuidado, que es lo que conocemos o se maneja como una categoría de ámbito privado, donde se da la reproducción del valor de uso, hasta el papel de las mujeres en el ámbito público, que es lo mismo en los mercados laborales, en términos que estamos hablando de trabajo, porque ahí donde hablamos de las reivindicaciones de los derechos laborales nuestros, de equidad salarial, mismas condiciones y oportunidades. Estamos hablando de la división sexual del trabajo, temas de acoso laboral y sexual, entre otras. Pero igualmente se le unen las reivindicaciones de nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, la lucha contra el acoso en los diferentes ámbitos de la vida y por nuestros derechos sexuales y reproductivos, y por la lucha también junto con la población LGBTI. Y en esa línea recalco la lucha de las mujeres desde una interseccionalidad de la clase, etnia, orientación sexual e identidad de género. Desde el feminismo socialista, para ir terminando, no se concibe una teoría patriarcal por un lado y la teoría marxista por otro. El patriarcado institucionalizó la familia tradicional monogámica, que fue subsumida también por el capitalismo, de donde proviene la familia burguesa, institución que ha cumplido un rol esencial para el sostenimiento de la sociedad capitalista. No obstante, si no acabamos con las relaciones de explotación capitalista, no es posible pensar en una liberación de las mujeres ni de la humanidad. Pero tampoco es cierto que el socialismo por sí mismo, al derrocar el capitalismo, vaya a garantizar automáticamente el fin de la opresión de las mujeres. Es donde hago hincapié que actualmente la reactivación de la Organización de las Mujeres a nivel mundial, en Brasil, en Chile, en Argentina, Irlanda,
Polonia y hasta el papel de las mujeres en la lucha actualmente en Nicaragua y también aquí en Costa Rica. Desde un feminismo socialista se reivindica una lucha política para que las peleas del movimiento de mujeres se planteen la necesidad de ir a fondo contra el capitalismo y que para ser triunfante la lucha por la emancipación de las mujeres necesita aliarse con la clase trabajadora, que también las mujeres somos parte de la clase trabajadora, y demás sectores oprimidos, por ejemplo, de la población LGBTI, luchas campesinas o la lucha misma indígena por la toma de las tierras y sus derechos, entre otros. Gracias. De esta forma le agradecemos a Graciela Mora por darnos esta introducción a Mares, con un énfasis en las luchas sociales, en las luchas socialistas y feministas en este caso, para dar seguimiento ahora con 20 minutos al profesor César Villegas y agradecerle por estar acá también. Primero que nada, mi agradecimiento por haberme considerado participar en esta actividad, siendo que si bien, bueno, de manera reciente rompí con la autodidáctica en sociología, pasando por la maestría, bueno, mi formación de base es en trabajo social, ¿verdad? Y es en la escuela en la que actualmente me desempeño como docente. Quiero iniciar, en este caso, bueno, tal vez si tuviese que ponerle un nombre a parte de lo que voy a compartir hoy, porque esencialmente lo que voy a traer son como problemas que vamos a ver, sobre los que no necesariamente voy a intentar ensayar soluciones. Si tuviese que ponerle un nombre a esa disertación, sería algo así como la posibilidad de celebrar un cumpleaños, un bicentenario, ¿verdad? A pesar de todo, ¿verdad? Y que ese es a pesar de todo, ¿verdad? Una breve anécdota, bueno, ahora es común encontrar no solo en sitios especializados en ciencias sociales, sino en la propia prensa, o sea, excitativas al reconocimiento, al celebrar este bicentenario, ¿verdad? Hay una cosa muy interesante que lo retomo de un artículo de opinión que salió en Nueva Sociedad, de Horacio Tartus, que dice lo siguiente: el mundo entero celebra en estos días el bicentenario del nacimiento de Karl Marx. Ya no son los partidos socialistas y los comunistas los que tienen el privilegio exclusivo de la celebración, como ocurría en 1918, cuando el centenario del natalicio del pensador alemán coincidía con el desenlace de la Primera Guerra Mundial y los albores de la Revolución Rusa. Marx era entonces el padre fundador del movimiento obrero, mientras que hoy día las sedes de la celebración son las universidades de todo el globo, ¿verdad? Las mismas que resistieron durante años la llegada del pensamiento de Marx a las aulas, ¿verdad? Y hoy son también los grandes diarios de todo el mundo los que le consagran suplementos de homenaje, los medios que hace apenas 2 o 3 décadas celebraban en primera plana: Marx ha muerto. O sea, efectivamente, o sea, celebramos un cumpleaños a pesar de todo, ¿verdad? Bueno, y es que ese todo, o sea, está marcado por esto último que se señala, que fue la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Un filósofo francés hace poco dijo que, bueno, que la catástrofe es demasiado grande como para lamentarse, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esa frase ahí medio esotérica, ¿verdad? Yo aquí tal vez, creo que una gran mayoría de ustedes no vio el siglo XX, y si vio el siglo XX, probablemente una gran mayoría de ustedes no vio la Guerra Fría, lo que eso implicaba. Yo alcancé a ver la cola de la misma en los años 80. Cuando yo ingreso a la universidad, acá en el 95, y antes de que se maten haciendo cálculos, tengo 40 años. Yo me veo joven, pero no soy joven, y hago esa broma ahora porque no sé si en 10 años la puedo hacer. Aprovechar. Aquí en los años 90, el tema, o sea, la izquierda prácticamente, o cualquier cosa que sonara izquierda, desapareció. O sea, aquí había una ola de pesimismo y de ver cómo se reinventaba cualquier cosa, porque además el neoliberalismo entró duro, ese desánimo, se crearon términos hasta como la cultura de la desesperanza, etc.,
bueno, creo que me encontré aquí a Lenin, que también es contemporáneo de esa época. Es impresionante, por ejemplo, en esos momentos, ir a una compraventa para encontrarse bibliotecas marxistas enteras que fueron llegadas, o sea, que cayó la Unión Soviética, la gente se deshizo de ellas. O sea, era el gran momento para comprar los 3 tomos del Capital en 100 colones, y no exagero, o sea, y no exagero, porque si no se le ponía ese precio, de repente no salía. Y vamos a ver, a pesar de todo ello, estamos hoy acá, pero no estábamos, vamos a ver, sin cicatrices, ¿verdad? Importantes. Porque la caída de este proyecto, que ya estaba deformado, que se deformó dentro del estalinismo, vino a generar consecuencias que tenemos hasta el día de hoy, mucho como una ideología antipartido, muy fuerte, o sea, como una negación, o sea, o un relativismo con respecto a los sujetos de emancipación, sujetos históricos-políticos, entre otras cosas, y en muy buena medida, el hecho de que las academias y que la prensa burguesa reflejen o sea, manifiesten un interés en celebrar este bicentenario es porque se asume de una u otra forma que Marx es un fantasma, ¿verdad? Y que está debidamente conjurado. Entonces, está muerto, podemos hablar del muerto. ¿Verdad? Sin embargo, bueno, cada cierto tiempo el fantasma revive y reviven los sustos y los temores dentro de las sociedades occidentales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo leer, ¿verdad? Vamos a ver, o pensar el marxismo, ¿verdad? Ya en el siglo XXI? Lo primero que hay que tener presente es un ajuste de cuentas también con la memoria de lo que el marxismo, o cosas que se hicieron en nombre del marxismo, o sea, generaron parte de la forma en que se le ve hoy día. Leyendo ahí, revisando material para hoy, bueno, la forma en que el proyecto estalinista deformó el marxismo hizo que este tuviese como 2 derroteros a lo largo del siglo y como religión por otra, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con la consolidación del estalinismo y la deformación burocrática que asume este proyecto emancipatorio que fue la revolución bolchevique, la teoría cada vez, o sea, comenzó a deformarse según las necesidades políticas, en este caso de la burocracia, siendo que la teoría comenzó a constituirse en una suerte de justificación teórica de la política que iba tomando el régimen, cuando no en abierta propaganda de lo que el proyecto iba haciendo. Ahora, las consecuencias para esto fue que toda esta teoría derivó en una serie de manuales, o sea, mecanicistas, todo esto que ha sido denominado como marxismo soviético, que deformó seriamente la lectura original de los clásicos y que, vamos a ver, o sea, hizo que la riqueza heurística y teórica del marxismo como tal, o sea, se diluyera. Y que en este sentido, o sea, el marxismo viniese a constituirse en una suerte de aplicación mecánica de la fraseología que venía propiamente de la Unión Soviética. Ahora, esto está también fuertemente ligado con el carácter religioso que comenzó también a asumir esta deformación del proyecto. Porque en el marco de las condiciones particulares del siglo XX, o sea, el estalinismo dogmatiza fuertemente el marxismo. Además, bueno, esta dogmatización, o sea, corre de la mano de la creación de un cuerpo sacerdotal unificado en Moscú, que eran los codificadores autorizados para decir que se podía denominar como marxismo y que no. Un cuerpo sacerdotal con santo oficio incluido, ¿verdad? Y en donde los herejes eran todos aquellos que eran desde revisionistas, o sea, hasta anticomunistas, agentes de la CIA, trotskistas, etc. Entonces, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque las generaciones, digamos, actuales, y para ustedes, cuando se habla de marxismo, ¿verdad? Mucho de lo que traen es de la divulgación que dio la prensa occidental precisamente de estas 2 versiones. O sea, en la apropiación actual que puede existir, o sea, confluyen tanto, o sea, la manipulación oportunista que hace la prensa occidental, ¿verdad?
ciertos sectores de las academias, esos que hoy celebran este cumpleaños, pero además también los propios hierros de la forma en que un proyecto político se deformó y asumió esa deformación con el término de marxismo-leninismo, ¿verdad? Entonces, la caída de la Unión Soviética, y eso, ¿por qué se tupieron las compraventas en los 90? Porque la caída de la Unión Soviética se asumía como la prueba irrefutable de que el marxismo había caído. Bueno, sin embargo, hay una peculiaridad. El marxismo, ante todo, y creo que Graciela lo dejó con total claridad y con total nitidez, es una crítica radical, o sea, al capitalismo. Y eso significa que mientras exista capitalismo, o sea, la crítica clásica del marxismo, o sea, sigue teniendo vigencia. Y eso es lo que casualmente hace que el miedo al fantasma de Marx, o sea, surja cada cierto tiempo, ¿verdad? O sea, las crisis del sistema capitalista, o sea, vuelven a hacer que el fantasma resurja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensar el marxismo, digamos, de cara a lo que viene, ¿verdad? Bueno, hay que tener claro que estas formas de pseudociencia y religión pueden tener como su versión 2.0, ¿verdad? Y hay cosas que es de particular interés observar a la hora de pensar el marxismo en la actualidad. Lo primero es que en el ámbito de volver a reencauzar el marxismo desde una perspectiva científica, que esa fue siempre la intención de Marx, hay que, vamos a ver, tener claro o vigilar, para utilizar ese término de Bourdieu, no caer en una suerte de equiparar el marxismo con una suerte de sentido común sociológico. O sea, reducir la teoría y el marxismo tal cual, o sea, a una suerte de verdad autoevidente, o sea, que puede resolver cualquier problema, o sea, de la realidad social o su comprensión a partir de la enumeración de una cantidad de axiomas ahí petrificados, ¿verdad? Hay que tener, digamos, eso claro y presente. Yo aquí puedo hablar un poco de la experiencia. Yo vengo de una escuela que curiosamente es la única escuela de la Universidad de Costa Rica que se ha autoproclamado oficialmente como marxista, como la Escuela de Trabajo Social. Lo hace no con este término tal cual, sino con un eufemismo ahí que se autodenomina como somos una escuela histórico-crítica, cualquier cosa que eso signifique, pero bueno, eso significa que se es marxista, ¿verdad? Pero cuando uno explora qué es eso, el histórico crítico, uno ve que queda reducido a una serie de 4 o 5 ideas con las cuales se pretende resolver todo. Es un punto de partida y un punto de llegada, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque ese carácter pseudocientífico puede resucitar en esa vía, ¿verdad? Además, también parte de lo que afronta el marxismo hoy, hay como una suerte a raíz de toda esta catástrofe que ocurrió, o sea, como una suerte de exculpación, de tener que, vamos a ver, exculpar la culpa de lo que hizo la Unión Soviética, o sea, que hacen que haya surgido toda una serie de corrientes que entran en esta moda de lo post. O sea, tenemos muchos post, o sea, desde el postmodernismo, o sea, lo que es el postcolonialismo, ¿verdad? Y también existe el postmarxismo, ¿verdad? Que son formas que buscan cómo reinventar el marxismo en clave del siglo XXI, ¿verdad? Desde corrientes que plantean que el marxismo sirve solo para analizar y que tiene que quedarse ahí, porque ya se ha demostrado que no sirve como... y hay una noción ahí de utilidad, de que no sirve para intervenir en la realidad social, hasta toda una suerte de, vamos a ver cómo plantear este término, de, o sea, elucubraciones y construcciones tan heterodoxas, o sea, que terminan diluyendo, o sea, precisamente lo que el marxismo se quería plantear en un inicio, ¿verdad? Y aquí es donde entramos en el tema de no caer en la religión 2.0. O sea, el marxismo, aquí esta es una cita que en realidad es de Roberto, que me la voy a apropiar ahora. O sea, el marxismo es una teoría que nace desde y para los movimientos sociales. Es por eso que en muy buena medida las academias no siempre han sido el lugar más hospitalario para el marxismo. Y en este sentido hay que tener presente que para no derrapar en una nueva forma de religiosidad laica, ¿verdad?,
Si bien es cierto, ya no hay un cuerpo sacerdotal unificado en Diamat, pero hay formas en que esto puede, como un ave fénix, volver a resurgir. Por un lado, o sea, es importante, o sea, vigilar, o sea, cualquier tendencia mesiánica que vaya a surgir dentro de, por ejemplo, las academias. O sea, hay que tener presente que ninguna profesión, ni sociología, ni trabajo social, ninguna disciplina de las ciencias sociales tiene, o sea, la misión de transformar radicalmente a la sociedad. O sea, ninguna disciplina profesional, o sea, constituye un espacio de militancia. Para eso están los partidos, los sindicatos o los colectivos, ¿verdad? O sea, y aquí hay una frase que es del profesor David Morera, que yo respeto ahí el tema de quién plantea las cosas. O sea, quien intenta militar desde una profesión, es muy probable que termine militando en contra de ella, cuando encuentre los topes y los límites de posibilidades que ofrece una academia, que son limitados. O sea, el tema de cómo vincularse con la lucha de clases es algo que sigue correspondiendo al campo de la acción política de los movimientos sociales. En este caso hay que tener presente que el surgimiento, vamos a ver, o la defensa de esto de una academia puede hacer que, como decíamos, hagan que surjan 100 flores, ¿verdad? O sea, que decía, bueno, vamos a dejar libertad para que surjan 100 flores nuevas de creatividad con respecto a la Revolución China, pero que sean flores finalmente de invernadero, o sea, flores que son hidropónicas, ¿verdad? Que eso es lo que también puede finalmente convertirse, o sea, un marxismo en una vía totalmente academicista, ¿verdad? Además, bueno, tener presente también que el marxismo no implica, porque esa es otra, aquí tal vez le voy a tirar a los estudiantes, ¿verdad? El tema es que cuando esto se cruza con una suerte también de sentido común, hay que evitar esta tendencia a asumir, o sea, que hay que cumplir con lo que se denomina como el servicio revolucionario obligatorio. ¿Esto qué es? O sea, hay países en donde está el ejército y hay que dar servicio militar obligatorio para luego poder entrar a una universidad, etcétera, ¿verdad? A veces pareciera que en la izquierda, en el sector estudiantil, existe esta idea de que está el servicio revolucionario obligatorio, ¿verdad? Además que se sirve en la universidad. Estamos en la universidad, nos vinculamos en una N cantidad de colectivos, militamos, etcétera. Bueno, ya salimos con un título, ya cumplí con mi servicio revolucionario obligatorio, ahora continúo con mi vida, ¿verdad? O sea, en este sentido hay que tener presente que el marxismo obliga a militancia, ¿verdad? O sea, es importante el tema de la teoría, el tema de analizar la realidad, pero obliga a militancia, y la militancia no necesariamente se puede hacer desde la universidad. No significa que en la universidad o de este espacio puedan hacerse cosas, pero teniendo presente que eso se hace desde espacios concretos de militancia. Finalizo con lo siguiente: ¿por qué celebrar los 200 años a pesar de todo? Creo que ya ese todo comienza a agarrar un poco de cara a qué es lo que me estaba refiriendo, ¿verdad? Bueno, eso otra vez señala que es importante desde un punto de vista estético ver el tema de la melancolía de la izquierda o la nostalgia por el futuro. ¿Qué significa esto? O sea, el marxismo es una teoría que ve hacia el futuro, o sea, que ve hacia adelante, ¿verdad? Y en este sentido, en el propio 18 Brumario, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx señalaba que, vamos a ver, que la revolución moderna dirigida contra el capitalismo no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. O sea, el marxismo es para ver al futuro. Y en este sentido, vamos a ver, esto plantea una tensión dialéctica importante entre memoria y utopía. Tenemos que tener claro, o sea, la lectura deformada del siglo XX sobre el marxismo, lo que hizo, pero no quedarnos ahí. O sea, hay que ver hacia el futuro. O sea, no hacer lo que hacen como los neo-stalinistas, que tienen o experimentan una nostalgia por todo lo que pasó, los grandes desfiles, todo eso. O sea, hay todo un movimiento por tratar de rehabilitar a Stalin actualmente, es una cosa ahí bastante loca. Pero tampoco, vamos a ver, o sea, negar las posibilidades de salida a futuro, o sea, la posibilidad de pensar en una transformación de la sociedad, porque precisamente no hay nada más marxista que eso. Muchas gracias.
De esta forma finaliza el profesor César Villegas, con un pequeño reprise nos hace como una concepción nueva de Marx hacia una globalización, hacia un cambio de concepción del marxismo de derecha a uno de izquierda en este caso. Y les dejo la pregunta del servicio revolucionario obligatorio, quizá para el final, el tema de las preguntas. Y ahora viene, para finalizar, el profesor Roberto Ayala, que nos va a dar una concepción más filosófica de este Marx como científico social también. Muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Estudiantes que asumió la organización de la actividad, también a la escuela que la apoyó. Y en particular quiero agradecer públicamente a Denise Bolaños, ¿no?, quien asumió buena parte del esfuerzo y del trabajo para garantizar la actividad. Muchas gracias, Denise. Son 20 minutos, vamos a ver qué se puede decir. Ustedes saben que, tal vez no todos lo sepan, el marxismo se caracteriza por esta relación entre teoría y praxis. Si tuviéramos más tiempo, podríamos profundizar en esto de la especificidad, la peculiaridad del marxismo en relación con otras corrientes de pensamiento. César, utilizando una frase que dice que es mía, seguramente, recuerda que el marxismo surge desde los movimientos sociales para darle un fundamento sólido a ese movimiento social. Entonces el marxismo es una relación de teoría y praxis, y esa relación de teoría y praxis es parte de sus fortalezas, pero también de los riesgos que corre. No tengo tiempo para profundizar en esa idea, pero parte de las dificultades, las vicisitudes de la historia del marxismo es el hecho de haber asumido explícitamente esa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. No se trata solo de interpretar el mundo, se trata de transformarlo. Para transformarlo, tenemos que continuar interpretándolo. La frase no se debe leer en un sentido antiintelectualista. Al contrario, lo que quiere decir es que hay una relación dialéctica estrecha entre teoría y praxis. Dos. Se han hecho alusiones a, la intervención de Graciela es muy completa en eso. Yo me voy a referir solo hoy a la parte marxismo como marco teórico-metodológico. Voy a dejar entre paréntesis lo de la praxis y lo directamente político. El año pasado una serie de actividades sobre la Revolución Rusa, ahí se abordó bastante. Yo quiero utilizar mis minutos en este problema que ambos, tanto Graciela como César, mencionaron. La necesidad de reafirmar la vigencia teórico-metodológica del marxismo, el enorme poder explicativo del marxismo. El afiche de esta actividad reza Marx, 200 años, vigencia y actualización. La selección de palabras no es azarosa ni meramente literaria. Defendemos con fuerza la vigencia del marxismo, ¿no? De tener más tiempo podríamos, de paso la invitación para matricular el curso de teoría marxista, teoría sociológica marxista, que se ofrece en la Escuela de Sociología, que lo tiene a su cargo, Adrián, Jaén y yo, donde eso se puede discutir con más extensión. Pero la fuerza explicativa del marxismo, la vigencia del marxismo, es algo que estamos discutiendo permanentemente acá y en el mundo entero. La compañera o el compañero que me precedieron señalaban de que en todo el mundo se está discutiendo no los 200 años de Marx, sino la Revolución Rusa, el balance, el marxismo. No solo la vigencia. Alain Touraine decía hace unos 20 años, con motivo de los 50 años del Manifiesto Comunista, siendo que Touraine no es marxista, que cuando uno lee el manifiesto, parece que está leyendo una descripción de la globalización capitalista contemporánea. Es decir, la descripción que Marx logró
junto con Engels, porque acá cometemos un pecado, un pequeño pecado, que es pecado teórico, político, histórico, que es hablar de Marx sin mencionar a Engels, y eso no se puede. Lo estamos haciendo, pero no se debe. ¿Me explico? No hay manera de dejar a Engels entre paréntesis. Entonces, Engels y Marx, hace 170 años, en una Europa donde el capitalismo eran unas cuantas islas, fundamentalmente Inglaterra, partes de Francia, consiguieron elaborar un análisis crítico del capitalismo que todavía hoy sigue fundamentalmente vigente. Por supuesto que con las debidas actualizaciones. Por eso vigencia y actualización. Porque nosotros tenemos dos tareas: defender la vigencia del marxismo y trabajar por su actualización. Trabajar por su actualización. Esa es la tarea nuestra. Porque, aprovecho para decirlo inmediatamente, el marxismo no es solo Engels y Marx. El marxismo son 170 años de historia de construcción que continúa. Algunas de los presentes están inmersos en ese trabajo. Pero a nivel mundial, cada vez más, hay una gran cantidad de gente talentosa que se dedica a esto. A ver si termino con lo de la praxis. Se ha mencionado el problema de la experiencia socialista del siglo XX, no me quiero referir a eso, pero tengo que decir algo que en mi opinión sirve metodológicamente para entender cómo lidiar con el problema. La experiencia socialista del siglo XX, deformada burocráticamente, como ya mencionó César y también en parte Graciela, es una desgracia para la humanidad. Hemos perdido 100 años de historia. Podríamos estar viviendo en un mundo totalmente distinto, donde no habría Trumps, donde no habría Le Pen, donde no habría Fabrizio Alvarado, y tampoco Carlitos Alvarado. Viviríamos en un mundo distinto, muy distinto, sin explotación del trabajo humano, sin opresiones de distinto tipo. Estaríamos corriendo a la superación del patriarcado, del racismo, de la xenofobia, de la homofobia. Estaríamos viviendo en un mundo distinto. También podríamos vivir en un mundo mucho peor si Hitler gana la guerra, si los nazis ganan la guerra. Porque la historia es así, es lucha, es agonal. Pudimos haberlo ganado todo y también pudimos haberlo perdido todo. Pero tenemos un futuro por delante. Y sobre ese futuro, ya mencionado por la compañera y el compañero, yo solo quiero decir lo siguiente. El capitalismo no tiene futuro, no merece tenerlo, porque no puede dar lugar a una sociedad justa. Después de 500 años, u 800, según cuando comencemos a contar, está más que claro históricamente, a nivel mundial son millones las personas que saben o intuyen, que barruntan, que sienten más que conocer, que este mundo no tiene futuro. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nuestro proyecto alternativo emancipatorio fracasó miserablemente hace unos 20 y tantos años. Pero bueno, hay que recoger los pedazos y volver a andar. La realidad es que la experiencia del socialismo deformado del siglo XX dejó muchas lecciones, mucho que recuperar. César recordaba que tiene 40 años y que le tocó apenas la última parte de la Guerra Fría, o sea, la existencia. Yo comencé a militar cuando era estudiante de secundaria. Era un chico más joven que ustedes, hace más de 40 años. En esa época, nuestra tarea era tratar de alertar sobre las tremendas deformaciones, dolorosas deformaciones, que condenaban a la Unión Soviética de la época a una crisis difícil de superar, que había que superar el carácter burocrático. No se pudo, y la historia fue como fue, y no hay que llorar sobre la leche derramada. Hoy nuestra tarea es otra. Vivimos no en 1975, cuando yo comencé a militar, sino en el año 2018. Hoy nuestra tarea es volver a revisar la historia del siglo XX, contrastarla con la historia de este arranque del siglo XXI. Estudiamos lo que Marx dijo para tratar de entender qué nos dice hoy. Estudiamos la experiencia fallida, pero grande,
del intento, del proyecto socialista del siglo XX, para ver qué de eso sigue vigente y cómo se reconstruye la idea socialista en este casi tercera década del siglo XXI. No he dicho nada de lo que tenía previsto decir, pero estas son cosas muy importantes que hay que... Entonces, rápidamente, como mi tema hoy básicamente era el tema de la vigencia y la actualización del marxismo, quiero rápidamente decir lo siguiente. Ya se mencionó el tema de se cayó el muro, y aquí se publicó en Costa Rica un libro en el año 93 que tenía como título, que era casi una profecía: sobrevivirá el marxismo. Era casi un deseo proyectado por los que lo ingeniaron. Bueno, acá estamos 25 años después, no en Costa Rica, en el mundo entero, y ese muerto que vos anunciabais goza de excelente salud. El fantasma de Marx se pasea con una sonrisa irónica por el mundo. Es un fantasma, un espectro que amenaza a los poderosos, porque no habrá proyecto emancipatorio si no combatimos al capitalismo. No va a haber superación de las opresiones si no superamos al capitalismo o combinamos la lucha contra las opresiones con la lucha contra la explotación. Y esa es la discusión que tenemos que hacer con los dirigentes y dirigentes de los movimientos sociales, acá y en todo el mundo, que han tenido una derivación liberal y posmoderna. ¿Me explico? Que aplauden gobiernos como el de Carlos Alvarado y manifiestan expectativas de que a lo mejor sale un buen gobierno. ¿Cuánto tiempo? ¿Somos o se hacen ingenuas o ingenuos? No va a haber futuro emancipatorio si no lo combinamos con la lucha contra el capitalismo. Y en ese proceso, el marxismo es fundamental. Ya se ha dicho, tenemos que lidiar hoy, y sobre todo ustedes los más jóvenes, con las vicisitudes, las rigideces heredadas por el periodo estalinista, pero hay mucho marxismo más allá de eso. Hay mucho marxismo más allá de eso. El marxismo sobrevive por dos razones. Una, ya se mencionó, porque es una crítica insuperable del capitalismo. Crítica que tenemos que actualizar desde ya, porque Marx no lo dijo todo. ¿Me explico? Crítica que tenemos que actualizar, es una tarea de los más jóvenes, de las más jóvenes. Pero Marx establece, junto con Engels, los fundamentos. El marxismo no se reduce a los fundadores, pero los fundadores siguen siendo fundamentales. Es nuestra tarea poner talento y esfuerzo para llevarlo adelante. Pero el marxismo también sobrevive por su parte teórica, porque es un marco epistemológico, metodológico general, de una extraordinaria capacidad explicativa. Trato de buscar una manera rápida y sencilla, pero clara de decir esto. El marxismo me voy a levantar porque podemos definir el marxismo de dos maneras: como un análisis crítico del capitalismo en el marco de una teoría materialista de la historia, o como una teoría de la totalidad social fundada en un análisis de economía política. Ustedes escogen. La primera es más específica. El marxismo como una crítica del capitalismo, cuyos elementos fundamentales siguen vigentes, que tenemos que actualizar siempre, es una tarea permanente. La segunda me interesa más en este momento, porque quiero subrayar los aspectos teóricos, epistemológicos, la fuerza explicativa del marxismo. Una teoría de la totalidad social fundada en un análisis de economía política. Es reconocer la complejidad de lo real, pero no una complejidad, no una multiplicidad de jerarquizada a lo posmoderno. No es un rosario de cosas, es una estructura compleja que deviene, que no es aparente y que tenemos que sumergirnos en lo real para reconstruir la teoría, el método del automovimiento. Hegel decía que el método es el automovimiento de la cosa. Ya ustedes saben lo importante que es Hegel para los fundamentos del marxismo.
El marxismo sobrevive y goza de excelente salud porque su marco teórico general y su método de interpretación de la realidad consigue articular y hacerse cargo de la complejidad deviniente de lo real. En sociología, en ciencias sociales, podríamos decir, hay un largo debate sobre los problemas macro. Me avisan cuando me faltan 2-3 minutos, porque si no... En ciencias sociales hay un largo debate en teoría social sobre el problema de lo macro y lo micro. Parsons cae para lo macro, Goffman para lo micro, y podríamos citar un montón de nombres. El marxismo aspira a superar esa tensión dialéctica de lo macro y lo micro. Vivimos en un mundo que nos condiciona. ¿Me explico? Cada uno de ustedes ha nacido en un lugar social específico que los moldea, que antes de tener conciencia de sí mismos ha incidido sobre la formación de la personalidad. Es más, cuando alcanzamos conciencia de nosotros mismos, de nosotras mismas, ya estamos leyendo lo que la sociedad ha puesto en nosotros. Tenemos posibilidad de desmarcarnos de eso, por la actividad práctica, como decía Graciela y también César. Pero la clave del marxismo es que, a pesar de la tantas veces reiterada calumnia o difamación o distorsión del famoso economicismo, el marco explicativo del marxismo es relativamente sencillo, bastante obvio. En realidad, en los últimos 50 años, buena parte de la ciencia contemporánea, incluso la positivista, ha acabado reconociendo la superioridad epistemológica de lo que nosotros llamamos materialismo dialéctico y lo que ellos llaman de otras formas. Un filósofo de la ciencia tan destacado como Prigogine, sin ninguna vinculación con la política o el marxismo, al contrario, era un ruso emigrado, dice que las dos principales categorías de una buena filosofía de la ciencia es la complejidad y el devenir, materialismo dialéctico. Ustedes pueden revisar la teoría del caos, materialismo dialéctico. Ustedes pueden revisar la epistemología genética de Piaget, materialismo dialéctico. La teoría de sistemas de von Bertalanffy. ¿Me explico? Cuando Paul Samuelson, el principal economista norteamericano en la segunda mitad del siglo XX, académico, dice que la frontera de posibilidades culturales de una sociedad está determinada por su base de riqueza material, no se equivoca, pero está ratificando el marxismo sin decirlo, sin tener el coraje y la honestidad intelectual de reconocerlo. Marx y Engels asumieron una tarea hercúlea, tremendamente ambiciosa, generar una teoría general que primero diera cuenta de la sociedad, una teoría general de la sociedad, y después dar un paso más, un marco teórico general, una cosmovisión que nos permita tratar de comprender el mundo en el que vivimos, no de manera completa, porque es imposible, pero con una buena aproximación lo suficientemente buena a la realidad, a lo real, que nos permita fundar una acción racional. Voy terminando con una cuestión más filosófica. El debate entre Kant y Hegel, la crítica de Hegel a Kant, es la superación del dualismo kantiano. Ustedes recordarán de su clase en secundaria, Kant plantea: la cosa en sí no es conocible. Hay que darle a Kant, es difícil. Kant es un grande, de los grandes pensadores de la historia. Su fracaso es un fracaso pregnante. Como dice mi amigo Roberto Fragomeno, exdirector de la Escuela de Filosofía, todos somos hijos de Kant. Y yo tengo que responderles, y todos somos hijos de la superación de Kant también. Y la superación de Kant es Hegel. El gran error, pregnante, estimulante, pero el gran error de Kant es el dualismo, separar el ser del deber ser. ¿Y qué dice Hegel? El ser no puede estar separado del deber ser, porque el deber ser, para ser racional, tiene que existir como posible en el ser. No, lo digo en castellano de a pie, no podemos transformar
racionalmente, crítico-racionalmente lo real si no podemos conocerlo. Cuando Kant cierra el camino al conocimiento de la cosa, cierra el camino a la superación racional de ese mundo. Para poder transformar el mundo conscientemente necesitamos poder conocerlo. Podemos conocerlo, no absolutamente, pero con un grado de aproximación lo suficiente como para fundar una acción crítico-racional. Y a eso se dedica el marxismo. Termino diciendo, para no abusar, que el marxismo, a pesar de lo que se dijo y se repitió tantas veces a lo largo del siglo XX, no es una doctrina cerrada ni autosuficiente. Cualquiera que conozca un poco de la historia del surgimiento del marxismo sabe perfectamente que Engels y Marx elaboraron su concepción teórico-metodológica estudiando e imbuyéndose de lo mejor del pensamiento y la ciencia contemporánea de su época. La filosofía idealista alemana, la economía clásica inglesa, la historiografía francesa, Darwin, etc. Toda la filosofía desde la antigüedad. ¿Me explico? Engels era un erudito, cuando escribe Dialéctica de la Naturaleza, el anti-Düring, ¿no? Hace un alarde de erudición y de estar al tanto de los desarrollos científicos. El marxismo no es una doctrina autosuficiente. Surgió en diálogo tenso y crítico con lo mejor de la ciencia y el pensamiento de su época y heredado. Y así como surgió, así se desarrolla, ¿no? Todos y todas las grandes pensadoras del marxismo, que también fueron militantes, porque casi todo el marxismo de una u otra manera es militante, incluso los frankfurtianos a su manera. ¿Me explico? Pero todos y todas las grandes pensadoras, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, la misma Flora Tristán, para no mencionar los nombres que todos conocemos, estuvieron al tanto del mundo en el que estaban viviendo, de lo que hacía Einstein, de la teoría cuántica, de lo que pasa, de Darwin. Marx quiso dedicarle a Darwin el primer tomo del Capital. Y así como los fundadores no pretendieron crear una doctrina autosuficiente, así como los principales continuadores captaron esa idea y mantuvieron una estrecha relación con el mundo y el ámbito intelectual en el que vivían, hoy en día, en este año 2018, cuando nos reunimos para celebrar, sí, los 200 años de Marx, hay que decir, solo habrá marxismo si somos capaces de mantener el diálogo crítico tenso con lo mejor de la ciencia y el pensamiento contemporáneo. No habrá pensamiento crítico de manera dogmática. No va a haber pensamiento crítico de manera dogmática. Y para tener pensamiento crítico, y necesitamos pensamiento crítico, porque sin eso no va a haber proyecto emancipatorio. Sin eso no va a haber una sociedad humana que merezca tal título. Sin eso no va a haber un proyecto civilizatorio que sea digno del adjetivo civilizatorio. Muchas gracias. De esta forma cierra el profesor Ayala. Un reprise rápido nos habla más que todo de la transformación del mundo y esta interpretación que tenemos que darle constantemente al marxismo en la actualidad y cómo tenemos que irlo mejorando nosotros. Es nuestro deber, según la propuesta del profesor. Ahora yo pasé una hoja blanca que decía preguntas, no sé por dónde va para poder continuar con el conversatorio. Ok, no. Ok, tenemos 7 nombres para preguntas. El primero es Orlando de la Fuente Ramírez. ¿Es necesario usarlo? Con la transmisión. ¿Me escucha? Ok, no, lo voy a hacer sentado porque
no lo tengo escrito, es bastante retórica la pregunta en realidad. Quisiera comenzar, voy a ser rápido. Quisiera comenzar simplemente haciendo un comentario y después la pregunta. Si recordamos el famoso libro de Lukács, Histórico de Ciencia y Clase, él empieza diciendo que es el marxismo ortodoxo, es la adhesión al método, no al dogma, a la doctrina. Entonces, partiendo de esa reflexión, y es una pregunta generadora para los tres panelistas, hoy día se está hablando mucho, entre comillas, del rechazo total al marxismo ortodoxo, o a la ortodoxia marxista. Y digamos, ¿considerarían ustedes que ese rechazo es una concesión a no solo la reacción liberal postmoderna, sino al revisionismo histórico de extrema derecha? ¿Y por qué? Esa es mi pregunta. Pero hagamos una sesión de preguntas. Ok, el segundo es Daniel. La verdad no entiendo bien el apellido. Marto, al parecer. David Maroto. Maroto. Bueno, buenas tardes. Bueno, muy interesante la actividad, ¿verdad? Sobre todo en particular porque desde hace alrededor de un año se viene generando bastantes actividades en el tema del marxismo, ¿verdad? Recientemente han habido algunas otras actividades de otros espacios. Me queda como un vacío la presentación de los tres, específicamente sobre el tema de las actualizaciones. Sé que claramente el método dialéctico pues, es un método bastante abierto a un proceso más de profundización teórico-crítica de la praxis, de una realidad concreta. Sin embargo, yo quisiera, Roberto, tal vez cómo se entiende ese método, el método materialista dialéctico hoy en día, y cómo lo incorporamos nosotros también en la práctica de investigación en la misma escuela de sociología, porque en general uno de los vacíos que he identificado, yo creo que existe en las investigaciones sociológicas de esta escuela es la ausencia de una contextualización histórica del objeto de estudio, ¿verdad? De repente siento que hay una práctica científica de generar tangentes para comprender el objeto de estudio en la sociología sin ubicarlo históricamente en un marco de una gran amalgama de factores que van a incidir en una u otra producto de la realidad. Por ahí creo que tal vez Graciela es como la más acertada en el tema de las actualizaciones, al incorporar cómo el feminismo necesariamente ha tenido que abrirse también un campo, ¿verdad?, dentro de la teoría marxista y dentro de la misma praxis política marxista, y creo que es de las corrientes de mayor actualización. Creo que también existe una negación de otras corrientes epistemológicas con un gran potencial hacia el pensamiento materialista histórico, como es el pensamiento decolonial, principalmente en la obra de José Mariátegui. A mí me maravilla cómo José Mariátegui transforma la categoría de proletariado hacia el pueblo indígena, y creo que incluso aquí en Costa Rica no es un tema que ha sido tratado. Y precisamente sobre las actualizaciones me interesaría como que se refirieran un poco a esas grandes categorías centrales de la teoría marxista y cómo se actualizan, cómo hay que actualizar la categoría del proletariado. Actualmente, después de la caída del muro de Berlín, evidentemente la economía capitalista incide en la transformación de ciertas lógicas en el mercado laboral. La informalización es un fenómeno que va a necesariamente replantear la categoría del proletariado, y por otro lado también la categoría del partido. Creo que César atinó bien ahí en el tema de señalar que también los colectivos pueden ser parte de procesos reflexivos de la teoría marxista y la práctica. Y por otro lado, con lo que menciona César respecto... ¿Cómo fue, César, lo que dijiste esto del servicio revolucionario, verdad? Obligatorio revolucionario. Yo la verdad creo que sería bueno que ojalá todos y todas las estudiantes en su formación en la disciplina pasaran por ese servicio, bien que está haciendo bastante falta. Lo cierto es eso, ¿verdad? Entonces, de repente 3, 4 añitos en la formación universitaria haciendo servicio revolucionario obligatorio no estaría mal para este país. Y por lo otro, pues sí, plantearle a la última pregunta, en la sociedad costarricense centroamericana contemporánea, con todo este proceso que estamos viendo en Nicaragua, Honduras, Guatemala, y vamos a ver qué va a pasar en Costa Rica, ¿verdad? Ojalá que la organización apunte hacia más. ¿Cómo vamos a entender el marxismo de las distintas organizaciones políticas? ¿Cómo lo entendemos hoy en día? ¿Cómo se ve? Gracias.
Bueno, buenas tardes. Mis preguntas van, puchas, ahora hablando, ahora se me ocurrieron un montón de cosas más, pero no se puede. A ver, hay un tema muy importante en la actualidad y tiene que ver con el asunto de la clase social y el cómo se configura, ¿verdad? Y cuáles son esas, sí, el cómo se concibe incluso la clase social en la actualidad. Evidentemente, con todas las demás corrientes teóricas que abundan y con esta entrada acérrima de un postmodernismo rarísimo que nadie entiende muy bien, desde la academia podemos hablar muy lindo y podemos entenderlo tal vez en un nivel, pero en la calle no. Y en la calle es bastante complejo entender el cómo se configura una cuestión como la clase social, que es tan determinante para una teoría marxista. Entonces quisiera como dejarles la pregunta del aire a los tres, y luego igualmente un poco en esa línea. A mí me parece bastante necesario que también en aras de una actualización del marxismo, es porque se decía, y sobre todo lo digo porque lo dijo don Roberto, la superación del capitalismo evidentemente requiere de un proceso histórico fuerte, y que nunca la humanidad va a lograr emanciparse de sus condiciones, entre tanto el capitalismo sigue existiendo. Ahora yo quiero introducir otra cuestión, y es que la superación del capitalismo también conlleva necesariamente la superación del patriarcado, y esto es una cuestión que lo tengo muy presente porque muchos grupos de izquierda lo dejan como allá, como capitalismo es el principal objetivo, es el target central, ¿verdad? Y a eso tenemos que apuntar, y después, si queda tiempo, nos encargamos de lo que pasa con el patriarcado, ¿verdad? Cosa que a mí me pega evidentemente durísimo, porque no puede ser. Además es parte también de la lógica marxista, ¿verdad? Del poder vincularse con estos otros movimientos. Entonces no me parece para nada acertado, ¿verdad?, que se puedan desvincular. Entonces quisiera saber también su opinión con respecto a esto. Y por último, también se decía que la base explicativa, ¿no?, está fundada sobre todo en una crítica a una economía política, ¿verdad?, del marxismo, evidentemente. ¿Qué pasaría y qué tan pertinente es? Es necesario entonces también introducir esa crítica, no solamente a la economía política per se, sino también a otras categorías, insisto, como el patriarcado y el género, ¿verdad?, que son dos cosas que cierto marxismo o ciertas corrientes lo han podido vincular bien, pero otras parece que, no sé, parece que automáticamente se tapan los ojos, ¿verdad?, y no quieren verlo, ¿verdad?, cuando es una cuestión tan evidente, que pasa mucho también por un tema de cuerpos, ¿verdad?, por un tema de quién lo está diciendo y desde dónde lo está diciendo. Generalmente cuando lo hacen son hombres, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también una evidente contradicción con respecto al momento histórico que vivimos en la actualidad. Eso sería. David Vega. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por las tres participaciones, muy interesante la discusión. Yo quería aportar como dos elementos como para discutir en esta actualización, ¿verdad? Yo creo que en el tema de la vigencia sí como que quedó bastante claro, digamos, en las tres posiciones, por qué es vigente el marxismo, digamos, para explicar hoy la realidad en montones de cosas, ¿no? Y bueno, en la actualización sí creo que falta todavía pues profundizar mucho, ¿verdad? Que de hecho pues el profesor Ayala pues un poco coloca en nuestro trabajo, ¿verdad? Precisamente eso. Y quisiera colocar dos elementos. Uno, que está muy vigente, digamos, en el mundo contemporáneo hoy, que es todo el problema ecológico enorme, ¿verdad?, que tiene el capitalismo sumido a este mundo. También el profesor Ayala dice que el capitalismo no tiene futuro ni merece tenerlo, y yo creo que en la materia de la relación del ser humano con la naturaleza es uno de los aspectos en los que menos derecho debería tener a existir el capitalismo, además de todas las contradicciones que ya ha acumulado en términos sociales, etc. Y cómo también toda esta corriente, digamos, ecologista ha rechazado de alguna manera, imbuida también por todo este clima postmoderno, ha rechazado, ¿verdad?, muchos de los argumentos marxistas,
cuando en realidad, en su actualización, el marxismo es una explicación de totalidad al problema de la relación del ser humano con la naturaleza. Incluso John Bellamy Foster, un académico marxista estadounidense, plantea que lo que Marx dice en realidad es que el ser humano y la naturaleza están en una relación de coevolución, ¿verdad? Donde las contradicciones que ha asumido el capitalismo en el mundo han profundizado, digamos, una contradicción de esa relación, pero en realidad la coevolución de ambos es lo que, digamos, en la vida social sucede, ¿verdad? Entonces, y además, bueno, plantea este mismo autor cómo los argumentos ecologistas de hoy no se podrían comprender sin el desarrollo del materialismo y todos los aportes del marxismo, desde Epicuro, ¿verdad?, hasta el desarrollo de la ciencia, ¿verdad?, pueden, digamos, contribuir a todo lo que se comprende hoy como ecologismo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay un elemento de actualización que yo creo que es importantísimo para poner, de hecho, al capitalismo en una crítica, digamos, profunda también a este respecto, y que, digamos, mueve montones de intereses de sectores sociales, de la juventud, etcétera, por todo el problema ambiental, y que me parece sumamente importante, pues, al día de hoy. Y lo otro que quería aportar como elemento de actualización, y también para que ustedes se refieran, es que el estalinismo no está completamente muerto, ¿verdad? Lastimosamente, hoy por hoy sobreviven los sindicatos, ¿verdad? Principalmente en las dirigencias sindicales burocratizadas, ¿verdad? Tomando un montón de elementos de la praxis, ¿verdad? O de las prácticas que más bien utilizaba el estalinismo, burocráticas, de discusión, autoritarias, dogmatismo, etcétera, etcétera, y que sobrevive hoy, ¿verdad? Hoy estamos en una discusión sobre el plan fiscal a nivel nacional, que probablemente si lo estuviera aplicando Álvarez de Santi ya estaríamos con una huelga encima, pero como es Carlos Alvarado, toda la burocracia sindical ahí agacha la cabeza, ¿verdad? Y se hace la vista gorda, cuando en realidad el problema que se viene con todo respecto del plan fiscal y cómo la clase trabajadora va a terminar pagando, si no es que nos movilizamos algún día, va a terminar pagando esta crisis que no provocamos, ¿verdad? Entonces ahí también hay un elemento de actualización y de discusión importante, porque es precisamente un sector, digamos, que no es ni burgués ni proletario, que está, digamos, conteniendo y teniendo, digamos, ahí como un sector funcional, digamos, al sistema, que termina, pues, normalizando las cosas o intentando que no se salgan de sus casillas, ¿verdad? Y es un fenómeno que en todo caso está sucediendo en todo el mundo, o sea. Entonces, bueno, por ahí colocar esos dos elementos. Ale. Ale Cordero. Aquí me la dio, pero no. Ok. ¿Ya no hay más? Diego Córdoba. Diego Córdoba. Diego Córdoba. En este sentido, un reprise rápido de las preguntas por parte de Orlando, el rechazo marxista ortodoxo, por el profesor de atrás, perdón por el nombre, David Maroto. Hizo una pregunta más que todo a Roberto del método materialista dialéctico actual y qué es el marxismo político hoy. Neil habla sobre un marxismo más práctico y no tan teórico, cómo llevar esto a las calles y la superación del patriarcado, y el marxismo no solo como una crítica a la economía, sino a otras vertientes. Y por último tenemos a Eddie, que nos habla del problema ecológico, tanto humano o naturaleza, y esta relación total que tienen con una coevolución, y cierra con lo que es el nihilismo hoy en día y cómo esta vertiente no ha muerto. Entonces, para comenzar, empezamos con Graciela, a la serie de respuestas, seguimos con César y terminamos de igual forma con Ayala. Bueno, en términos de lo que la fuente mencionaba sobre el rechazo al marxismo ortodoxo, bueno, hay que reconocer que el mismo marxismo en sí
exactamente plantea el hecho de plantearse un espacio, de un tiempo, un proceso histórico. Cuando hablamos de un marxismo ortodoxo es donde se puede tomar literalmente sus postulaciones, ¿verdad? Y esto es no tomar sus postulaciones en términos de un contexto que está en movimiento, un movimiento constante mismo, y que también Marx rechazaba ese término de la salvación, idolatría hacia él mismo, que mencionaba el mismo César, y que en parte también va en esa línea. Con respecto, sí quería mencionar, me parece que lo que mencionaba David Maroto, con respecto a lo que recarga el servicio obligatorio que mencionaba aquí César, a mí sí hay algo que me parece importante recalcar en eso que decía debería ser obligatorio. Sí, la investigación sí misma en el marxismo, precisamente porque se plantea desde un proceso histórico que va en cambio constante, se debería mantener ese diálogo investigativo también por junto con lo de la militancia. O sea, no se debería separar esa investigación o ese debate también constante y también por un lado lo que es la militancia. O sea, no del todo se hace una ruptura, no se hace una ruptura con la academia ni con la militancia. Y recalcar, ¿verdad?, que para también Marx era la importancia que la escuela principal donde se habla sobre el marxismo y sobre la lucha de clases era la experiencia misma. Ahí estaba el aprendizaje, la experiencia misma en este tema, y va de lado con lo que mencionaba lo de la clase social. Está ahí dentro de la organización y la experiencia que tiene dentro la clase trabajadora dentro de este proceso de lucha de clases en la organización. No sé si lograste escuchar, parte del final de mi exposición fue exactamente sobre el feminismo socialista, y donde se refiere y recalqué de que no hay una separación, no se debería separar una lucha contra el capitalismo por un lado y la del patriarcado por otro, porque recalco, o sea, derrotar al capitalismo no me asegura la emancipación de las mujeres. O sea, y tampoco el socialismo en sí, el derrocar el capitalismo también, digamos, es una constante, es estar también que las mujeres somos parte también de la clase trabajadora, mujeres que están en el trabajo informal, mujeres que estamos en los mercados laborales, también ahí donde estamos enfrentando, a pesar de que ya haya mujeres dentro, un número me indica que hay más mujeres en cierto sector, pero eso no me asegura que sea la liberación y la equidad de género, sino hay dinámicas ahí adentro y experiencias que también se está reproduciendo discriminación hacia las mujeres en esta parte. Y sí, estoy concuerdo, es una lucha que las mujeres nos organicemos también y reivindiquemos estas luchas. Eso. Y en eso recalco, por ejemplo, que un número grande, digamos, que esté en la junta directiva de la Asamblea Legislativa mayor de mujeres, no me está a mí asegurando que ellas vayan a defender los derechos de las mujeres, y mucho menos las mujeres trabajadoras, porque están actualmente aprobando una reforma fiscal que lo que hace es atacar a las mujeres en la clase trabajadora. Voy a referirme a todo esto. Con respecto a la primera, voy a ir tengo un orden como alternativo a las preguntas que plantearon. Con respecto al tema del marxismo ortodoxo, yo creo que su parte que está centrado en el método y no en el dogma. El método, y creo que ya Roberto lo señaló, es muy potente. Hay un dato curioso. Este año se celebran los 220 años de que se escribió el ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus. Pero uno no ve que anden por ahí, que celebremos el cumpleaños de Malthus, uno no ve que haya surgido lo mismo, salvo en alguna gente un poco trasnochada que sigue creyendo que la sobrepoblación es la causa de los problemas del mundo. Entonces
Tal vez eso sí le tengan algún altar a Malthus, pero no sucede lo mismo, ¿verdad? Parte de ello tiene que ver con la fortaleza del método marxista, ¿verdad? Ahora, yo aquí quiero destacar dos cosas. Uno, lo primero, y tal vez yo creo que lo acaba de reafirmar Graciela, o sea, ser marxista significa, digamos, militar. O sea, el marxismo implica una militancia, no solo una cosa ingresca, no solo una cosa académica, ¿verdad? Yo milité hace unos años, no lo estoy haciendo actualmente, yo por eso siempre cuido, digamos, de no, para seguir con las metáforas religiosas, de no jurar el nombre de Marx en vano y decir yo soy marxista, porque no estoy vinculado a la militancia, ¿verdad? Pero vamos a ver, y además la militancia que tuve antes no la puedo asumir como que me da derecho ahora a seguir hablando que es un capital revolucionario que tengo ahí acumulado. Ahora, con respecto al método del marxismo ortodoxo, yo creo que la actualización se tiene que hacer sobre tres elementos que para mí son centrales dentro del método marxista. Uno, que es historizar. Ningún fenómeno será en el aire, o sea, está vinculado con una totalidad histórica. Dos, no se puede comprender un fenómeno sin, o sea, abstrayendo las condiciones materiales en donde esa historicidad se ha venido desarrollando. Y tres, muy importante, el tema de la conflictividad social y el tema de las luchas. O sea, la lucha y la conflictividad social, o sea, es lo que mueve la historia. Entonces, un método que digno de llamarse marxista tiene que recuperar esos tres elementos, y las actualizaciones tienen que ir, hablando del update, así como que se bajan, ¿verdad? Tienen que ir como en esa vía. Ahora, el problema con las actualizaciones, tal vez eso sí es cierto, no entramos tanto en ese tema, hay un problema que hay que resolver, y es que no solo sea en el marco de la militancia política, que ahí es un problema, digamos, serio, sino también en el marco de la comprensión teórica, es el problema de la jerarquización. O sea, ¿cómo jerarquizar? Porque hay un tema, o sea, tienen todos, vamos a ver, la realidad se compone de distintos elementos, pero tienen todos el mismo valor. O sea, o tienen el mismo peso, no hablemos de valor, tienen el mismo peso para la comprensión de una determinada coyuntura. Ahí es donde, vamos a ver, hay parte del problema está ahí en cómo jerarquizar. Con respecto, bueno, el tema de la clase social, yo creo que en este sentido, vamos a ver, o sea, la clase social durante la versión más chata en el siglo XX se utilizó como una especie de lápida, o sea, como una categoría que se asumió que era omnipotente, ¿verdad? Y que le cayó como lápida a cualquier otro tipo de posibilidad de explicación. Aquí yo tendría tal vez una pequeña diferencia con respecto a lo que planteaba el profesor David Maroto, pero es una diferencia muy sutil. Bueno, cuando se habló del tema de lo colonial y que se habló de Mariátegui, ahí yo podría incluir a Franz Fanon, a Kwame Nkrumah, a Julius Nyerere, y podemos seguir con una lista. El tema es que ellos no fueron decoloniales, ellos fueron militantes políticos que ante la orfandad que dejó el estalinismo de la Revolución Mundial tuvieron que crear, o sea, sus teorías revolucionarias a lo que les salió en el marco de luchas muy concretas, ¿verdad? Lo de colonial viene como después, ¿verdad? Pero que sí es un intento de poner a discutir eso, ¿verdad? Acá, bueno, con el tema, por ejemplo, de la ecología, solo para que se aprecie algo, siempre se ha hablado que epistemológicamente las ciencias sociales hay más conflictividad. Y aquí, por ejemplo, Norbert Elias, con Compromiso y Distanciamiento, ofrece, digamos, un texto que es fantástico. O sea, que él señalaba de que a las ciencias sociales la distancia es menor y el compromiso mayor, que en las demás ciencias naturales esa situación se invierte, donde el compromiso, digamos, la distancia es mayor y el compromiso menor. Hay una cosa muy interesante, esto no aplica, por ejemplo, en ecología. Y en ecología uno ve que hay, por ejemplo, ver discusiones en torno a un tema, por ejemplo, como el calentamiento global, uno ve que eso arma unas discusiones en los medios inclusive, donde salen científicos del mainstream diciendo que eso es ciencia ficción. Ahora, ¿por qué? Porque en la ecología hay una interacción directamente con el ser humano, o sea, el ser humano es parte del objeto de estudio en ecología, y efectivamente además no solo
sujeto de tres sujetos, sino además un sujeto que está en conflicto. O sea, el tema de la ecología es ¿por qué es tan trascendental? Porque hay un enorme conflicto de clases, de luchas, y además en donde se pone en jaque, digamos, los límites a donde llega el modelo capitalista. Igual, dos últimas aseveraciones con respecto, bueno, hemos hablado de Marx como el fantasma, ¿verdad? Vemos ahora como el fantasma que anda sonriendo con ironía, ¿verdad? A los estalinistas hay que verlos como zombies. El estalinismo, si hay que ponerle nombre, es el marxismo zombie, ¿verdad? Porque a pesar de que murió, por ahí sigue andando y en nada menos puede ser hasta peligroso, tal y como él lo planteaba, ¿verdad? Y cierro un poco, bueno, con el tema del servicio revolucionario obligatorio, ¿verdad? Esto, vamos a ver, esto no necesariamente es positivo, porque yo les puedo poner aquí ejemplos. Rebeca Greenspan, Laura Chinchilla, Juan Diego Castro, Eduardo Dorian, todos cumplieron su servicio revolucionario obligatorio cuando estuvieron aquí en los 70. Salieron y siguieron con su vida, ¿verdad? O sea, el tema de militar, o sea, revolucionariamente implica un compromiso que es permanente hasta que triunfe la revolución. Sí, bueno. Quiero decir, lástima que se retiró el profesor Corteo, el director de la escuela. No quiero que parezca que lo dije porque no estaba. Hay que decir que la escuela coauspició la actividad en ese sentido del reconocimiento, pero en su primera intervención César, no sé si fue Graciela, o los dos, dijeron algo muy importante, de que en este momento se conmemora los 200 años de Marx a nivel del mundo entero, y que parte de esas conmemoraciones se dan en las universidades. Yo quiero decir que esta universidad está en deuda. Nosotros realizamos esta actividad en la Escuela de Sociología con la colaboración de la Escuela de los compañeros de Trabajo Social. Creo que algunos de los participantes en el auditorio son estudiantes de Trabajo Social, lo cual felicito. Se han hecho actividades en otros lugares, pero yo creo que esta universidad está en deuda. ¿Me explico? Está en deuda hacer una actividad grande en el auditorio de Derecho como corresponde para toda la comunidad universitaria y para la comunidad extrauniversitaria. ¿Me explico? Creo que el rector está en deuda, que esta universidad está en deuda, y que aunque nos felicitamos de haber hecho esta actividad, Marx y el acontecimiento merecen un tratamiento de otro nivel. Esperemos que en el segundo semestre podamos lograr que de la administración los apoyos necesarios, porque nosotros no necesitamos que la administración nos haga, no solo el auditorio, un afichito y un aparato de sonido, todo lo que necesitamos, ¿no? Y vamos nosotros tres mismos, ¿no? Y armamos, punto, eso. Segundo, yo creo que la pregunta de David es importante porque me permite precisar lo del método, David, creo que es muy pertinente. Obviamente lo que dije en la primera intervención es algo muy general. Ahora, con más tiempo podría profundizar, pero el tema del método, así como dije que el marxismo no es una doctrina suficiente, tampoco metodológicamente hay un método marxista por oposición a el método hermenéutico, formalista, histórico-crítico. No. El método dialéctico es una lógica de la totalidad compleja y en devenir. ¿Eso qué significa? Lo digo rápido. El método dialéctico supone, decía Hegel, captar el automovimiento de la cosa. Bueno, la cosa, el conocimiento del mundo, tiene un momento empírico. No se puede hacer conocimiento científico o crítico racional sin tomar en cuenta los datos, la realidad, lo real. ¿Me explico? Marx decía que nosotros teníamos que captar lo concreto, lo real. Adorno dice eso, el retorno a lo concreto en la dialéctica negativa. Entonces hay un momento empírico, no empirista, empírico en la investigación. Pero también hay un momento de interpretación en la investigación.
Los datos, contrario censo, mal que le pese a Locke, la naturaleza no es un libro abierto. ¿Me explico? Y los datos no hablan por sí solos, hay que interpretarlos. ¿Me explico? Porque como decía Marx, si la realidad... Diego, no te había visto, hola, ¿cómo estás? Si la realidad fuese transparente, no necesitaríamos ciencia. La realidad no es transparente por distintas razones, objetivas y subjetivas, por tanto hay que interpretar. Hay un momento hermenéutico en el método. Hay un momento formalista en el método. ¿Me explico? Que nos permite dialogar con Simmel, que nos permite dialogar con los matemáticos, con los lógicos, antiguos y actuales. Hay un momento, pero todos esos momentos, empirista, hermenéutico, formal, experimental, observacional, por ejemplo, cuando Clifford Geertz habla de observación densa, eso es algo de lo que el marxismo se tiene que hacer cargo. Es una contribución de un sociólogo, antropólogo no marxista, pero de eso se trata. David no era marxista. ¿Me explico? Hegel, Kant, Fichte no eran marxistas, Spinoza no era marxista, pero incorporamos, y mucho más para atrás, mucho más remotamente. Entonces, las feministas no marxistas de los últimos 30, 40 años también nos han hecho un aporte. ¿Me explico? Yo quiero decir sobre el tema del compañero que planteó el patriarcado, creo que ya no está, pero así está. Yo quiero decirte que nosotros tenemos como una tarea, desde el comienzo del marxismo, estudiar la relación explotación-presiones. Una de ellas es el patriarcado, el racismo, la xenofobia, la homofobia. Tenemos como tarea elaborar el problema porque no se trata solo de caer en la denuncia, en el victimismo, que es lo que hace el feminismo liberal y posmoderno. Viven del victimismo hace 30, 40 años en Estados Unidos. Para nosotros de lo que se trata es de entender cuál es la funcionalidad de las opresiones en la estructura, en el problema del racismo fomentado por las élites. Olvidan de pelear contra sus verdaderos enemigos, que son los que los explotan. ¿Me explico? Entonces, por eso nosotros tenemos décadas en Estados Unidos, décadas, desde los años 50, cuando era jodido ser comunista, porque somos comunistas también. ¿Me explico? Somos comunistas de izquierda, decía Trotsky, ¿no? Cuando en Estados Unidos era muy difícil ser marxista, ¿no? Nosotros planteamos el tema de superar el racismo dentro de la clase obrera. ¿Me explico? Y en cuanto al problema de la cuestión de las mujeres, no la mujer, sino las mujeres, yo debo decir que así como no tengo ningún problema en reconocer que podemos incorporar y aprender de las feministas no marxistas de los últimos 40 años, también tengo que decir, y lo digo con mucho orgullo, ¿me explico? ¿No? Como ya lo citó en parte Graciela, y uno tendría una cantidad de citas, que el marxismo nació tomando en cuenta el problema de la mujer. Tan temprano como en la ideología alemana, ¿me explico? En la Sagrada Familia hay alusiones muy claras de Engels y de Marx al tema de la opresión de las mujeres. Creo que es en ideología alemana o en la Sagrada Familia donde dicen la mujer del obrero es la esclava del esclavo. Es fuerte, ¿me explico? No es pura retórica. Cuando tú dices, cuando dos tipos como Engels y Marx, incluso jovencitos, te dicen la mujer del proletariado, del proleta, es la esclava del esclavo, eso no es retórica, es una categorización de la realidad social. Y lo dicen antes del manifiesto, 2 años antes del manifiesto. Y después Engels se manda un libro, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde establece, yo me atrevo a decir, bueno, últimamente, hace un par de años, incluso Garnier y una profesora cuyo nombre no recuerdo en este momento, salieron a responderle al secretario general de Liberación cuando salió el primer artículo que decía que la ideología de género era marxista. Y un tipo como Garnier y esta otra profesora, cuyo nombre se me escapa, pero yo tengo el artículo en la casa, salieron a responderle. ¿Me explico? Y citan párrafos enteros del libro de Engels, donde Engels hace un esfuerzo, hace 140 años, con las deficiencias del conocimiento antropológico de la época, para establecer los orígenes del patriarcado en el proceso de surgimiento de la desigualdad social. La relación estrecha entre el surgimiento
de la desigualdad social con el correspondiente excedente, etcétera, etcétera, y el problema de la pérdida de prestigio, de estatus y de posición social de las mujeres. Y después August Bebel escribe un libro llamado La mujer y el socialismo en los años 90 del siglo XIX. Y después vienen las grandes dirigentes de... Ojo, cuando se funda la internacional, la primera internacional de los trabajadores, hay una mujer en el consejo directivo. Yo voy a decir, era una, sí, pero en un momento en que las mujeres no existían. No existían. Tengo que decir que la primera mujer ministra de un gobierno fue Alexandra Kollontai en el primer gobierno revolucionario de la Rusia soviética. ¿Me explico? Tengo que decir que la Rusia soviética en los primeros años tomó medidas tan radicales como el aborto. ¿Me explico? En cualquier momento del periodo del embarazo. Tomó medidas como la educación, las guarderías, el divorcio pedido de una sola de las partes para que las mujeres no tuvieran que depender del consentimiento del marido. ¿Me explico? Guarderías para los niños para que pudieran integrarse al trabajo y la educación. ¿Me explico? Hay una serie de conquistas que después el estalinismo fue rebajando en un giro conservador y que finalmente después parcialmente se recuperaron. Lo que quiero decir con esto no es que no tengamos que aprender y que no tengamos cosas pendientes. Hay debates en el marxismo sobre el problema de las mujeres. Tenemos debates y discusiones serias con las feministas postmodernas y liberales. Sí, señor, tenemos discusiones fuertes. Primero, por el que abandonan la perspectiva de clase y la lucha contra el capitalismo y la lucha con el patriarcado. En segundo lugar, por el furor carcelizador. Quieren meter en la cárcel a todo el mundo y a testimonio de una sola de las partes y pisoteando derechos humanos que hay que tomar en cuenta. Pues hay que tomar en cuenta en eso. Y después, un tercer problema que discutimos con las feministas no marxistas es el intento de neopuritano de deserotizar la sociedad. Tenemos que encontrar, hay problemas serios, ¿me explico? Encontrar una erótica que no sea opresiva, pero no permitir la deserotización de la sociedad. Ese neopuritanismo, esa neomojigatería que cierto feminismo plantea y que las llevó en Estados Unidos en los años 80 a hacer coalición con los pastores evangélicos más reaccionarios y protestantes. ¿Me explico? Entonces, tenemos problemas. También tenemos debates con el ecologismo. Creo que fue Debbie el que planteó el problema del libro de Bellamy Foster. Hay varios libros. ¿Me explico? El de Foster es uno muy importante, que rescata las intuiciones de Marx y Engels sobre el problema de la cuestión ambiental. Sería pedirle peras al olmo, cobrarle a Marx que no haya escrito un libro sobre ecología. Eso sería, ¿me explico? ¿No? Ya eso sería. Pero yo tengo en mi libro 5 citas del Capital, donde Marx deja muy claro que comprende que la dinámica del capitalismo, además de destruir el cuerpo y el espíritu de los seres humanos, de los trabajadores, también agota el suelo, agota los mares, agota el aire que respiramos. Todo eso está. Que Marx no elaboró una teoría acabada. Bueno, esa es tarea nuestra, de la posteridad. Esas son las tareas de actualización. Ahora sí tengo que decir lo siguiente. Esa tarea la vamos a cumplir en polémica. Podemos aprender mucho de aquellos que se han especializado en el tema de la ecología, no marxistas, pero lo hacemos polemizando también. Por ejemplo, yo estoy radicalmente en contra de la Pachamama. La Pachamama es una metafísica. No hay Pachamama. ¿Me explico? No hay límites del planeta. Los límites del planeta son históricos, sociales, culturales. Nosotros construimos el mundo. Nosotros establecemos cuáles son los límites del planeta. Entonces, por ejemplo, hace 200 años éramos 1.000 millones y 80% estaban sumidos en la ignorancia, en la pobreza, en la superstición, y muchos en la pobreza. Hoy somos 7.500 millones de personas y a pesar del capitalismo son muchos menos los que padecen pobreza proporcionalmente. Es decir, hoy tenemos el conocimiento para erradicar el hambre en este mundo. No lo erradicamos no por conocimiento, sino por la relación capitalista. Entonces, lo que quiero decir es que cuando digo que hay que actualizar el marxismo, digo, sí, tenemos que aprender de aquellas personas que se han especializado y que no necesariamente son marxistas, pero aprender no es incorporar sencillamente lo que dicen, sino en el marco de una discusión crítica de los errores que cometen por el problema de método. Y el problema de método, para terminar con el tema del método, es muy sencillo. Nosotros podemos reconocer momentos específicos en la investigación. Nosotros hacemos investigación científica como cualquier otro. Tenemos que ver los datos, tenemos que tener, como cualquier investigador científico, tenemos que tener rigor conceptual, consistencia lógica y evidencia empírica para lo que decimos. ¿Me explico? Porque no somos
charlatanes, entonces tenemos que fundar seriamente. Pero como además queremos hacer una crítica de la sociedad para superarla, entonces tenemos que incorporar lo que los positivistas no pueden incorporar. Un concepto de totalidad relacional. ¿Cómo hacemos investigación en cualquier rama, desde el marxismo? Es muy sencillo, muy sencillo. Usted hace una investigación sobre identidad en adolescentes, en interacción, y usted se mete a investigar y hace un cuestionario, les pregunta, va, observa, como cualquier investigación. ¿Qué es lo que diferencia el marxismo? Que nunca pierde de vista el contexto histórico-social amplio. Hay clases. No es lo mismo hacer una investigación sobre identidad en adolescentes en el Saint-Clair que en el Liceo de Pavas. No es lo mismo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay problemas socioeconómicos, hay problemas étnicos, hay problemas de todo tipo. ¿Ah? Hay problemas culturales. El problema de la cultura es muy importante cuando digo actualizar el marxismo. Hay deficiencias en la historia del marxismo. Necesitamos completar la teoría política del marxismo, que nunca se completó. Necesitamos completar la teoría de la cultura del marxismo, que nunca se ha completado. ¿Me explico? Raymond Williams hizo un intento muy deficiente. Necesitamos avanzar en una elaboración completa. Necesitamos perfeccionar una hermenéutica marxista. ¿Me explico? Pero el punto es, necesitamos muchas cosas. Tenemos que discutir la historia del siglo XX para ver qué fue lo que salió mal. Tenemos que actualizar nuestro análisis del capitalismo para ver, por ejemplo, en este momento estamos caminando, porque Marx tiene una frase que es espectacular. El capitalismo crea las condiciones para la emancipación humana, pero no puede realizarla. Y en este momento estamos asistiendo a un fenómeno objetivo tremendamente importante. El capitalismo, por razones específicas, sistémicas, aumenta la productividad del trabajo, pero al mismo tiempo provoca una crisis de empleo por el problema de la productividad. Así que de una u otra manera comienza a imponerse como necesidad, para evitar una bomba social, un estallido social, una reducción de la jornada laboral. Lo que quiero decir es que cuando Marx dice el capitalismo crea las condiciones para la emancipación humana, lo que está diciendo es la lucha por el socialismo no es una lucha caprichosa, sino que la realidad objetiva apunta en ese sentido, pero no se va a terminar de realizar naturalmente, tenemos que hacerlo conscientemente. Entonces, el método es recuperar la categoría de totalidad y negatividad, de una totalidad relacional que se mueve a partir de sus propias contradicciones. Respuesta concreta, no importa cuál sea la investigación que ustedes tengan, todo lo que tienen que hacer para que sea marxista es nunca olvidar que los fenómenos que estudian se dan en el marco del capitalismo. Y todo lo que eso implica, económica, social, cultural, históricamente. Y epistemológicamente, una teoría de la totalidad relacional negativa. ¿Me explico? Todo este movimiento, toda singularidad es una totalidad negativa que se mueve a partir de sus contradicciones internas. Esas son Kossig. Alguien mencionó a Kossig. Lean el libro de Kossig. Y eso les ayudará mucho a entender cómo vincular cualquier investigación empírica con el problema de la dialéctica. Termino, yo sé que ya me extendí, pero hicieron algunas preguntas. Método marxista, actualidad del proletariado. El problema del proletariado lo digo con una sola frase. En este momento hay 4.000 millones de personas a nivel mundial que dedican 70 a 80% de su vida a trabajar. ¿Me explico? Esa es la centralidad del trabajo. ¿Me explico? Contra las ideologías del fin del proletariado de finales de los años 60, hoy vivimos en un mundo donde el capitalismo ha generalizado la proletarización de profesiones que antes eran liberales. ¿Me explico? Todas y todos ustedes van a salir al mercado a producir plusvalía directa o indirectamente para el capitalismo. ¿Me explico? ¿Ah? Incluso aquellas y aquellos que consigan salarios, empleos en tecnológicas y bien pagos, ¿ah? Son bien pagas esas informáticas, esos ingenieros, porque producen mucho más plusvalía. ¿Me explico? Por eso el Valle del Silicón en Estados Unidos es un tremendo negocio. ¿Me explico? Entonces, hay una proletarización de la vida social, pero, obviamente, el desarrollo del capitalismo diferencia. Entonces, no es lo mismo 1847, cuando se escribe el manifiesto, que 2018. Hay una serie de diferenciaciones. Han surgido problemas, por ejemplo, la nueva condición y posición social de las mujeres, ¿no?, plantea un nuevo problema de equidad, y el capitalismo tiene que ajustarse, y nosotros tenemos que ajustarnos también. Entonces, la centralidad del problema del proletariado lo podemos discutir otro día con más calma, pero sigue siendo central, junto con otras categorías sociales que también complejizan la realidad, que tenemos que incorporar en el análisis y en las propuestas políticas. Cosa que la izquierda hace, dicho sea de paso. Me van a disculpar, pero ustedes pueden recorrer
la multiplicidad de publicaciones de la izquierda en Costa Rica y en todo el mundo, y van ustedes a ver la recurrencia del tema de la mujer, de la cuestión LGTBI, de la cuestión ecologista, y eso no es reciente. Nosotros nos hemos ocupado, por eso hice un recorrido hace un momento, de desde cuándo se ocupa el marxismo del problema de la mujer, ¿no? Por supuesto que el marxismo más oficial era más conservador, pero en eso estamos, tratando de superar esa teoría de la opresión. Este mundo es una construcción nuestra, epistemológicamente. Quiero terminar con esto, ¿no? El marxismo no es un determinismo de ningún tipo, porque parte de la premisa de que este mundo es una construcción nuestra. Estamos condicionados por el mundo en el que vivimos, cuya base es material, pero ese mundo es una construcción nuestra, es una herencia de generaciones del pasado. Este mundo es una construcción nuestra, hacia atrás y hacia adelante. Por eso decían la compañera y el compañero que el concepto clave del materialismo histórico, o sea, de la teoría sociológica marxista, es praxis. Praxis es el punto de partida y el punto de llegada. Liberar la praxis para construir un mundo. Este mundo que nos condiciona es un mundo heredado de la acción de generaciones anteriores. Y el mundo al que vamos es un mundo que nosotros estamos construyendo. Por eso Hegel tenía razón, cuando en un lenguaje idealista decía, a ver, de esa frase de Hegel, ¿verdad? Son fantásticas. A ver, hago una pausa dramática. El espíritu es la realidad de la realidad. Pueden ustedes irse a pasar toda la noche pensando en la fórmula, el espíritu es la realidad de la realidad. La traducción marxista, y que Hegel tenía en mente, es, el espíritu es la realidad de la realidad, porque es la reconstrucción consciente del mundo real. Y por eso, la liberación del espíritu es la liberación de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias por la paciencia. De esta forma culminamos con este conversatorio, igual con la frase introductoria. Marx, como una mente brillante que dedicó su vida a explicar un fenómeno social y cuyas ideas aún hoy en día repercuten en nuestra sociedad, es como finalizamos este conversatorio, agradeciendo a todos los presentes, a los panelistas, a la panelista por estar acá. Se les agradece a todos por venir y espero que tengan linda noche.